Está hablando mucho de las emociones, de la psicología, del bienestar, incluso de la salud mental, de una forma como muy banal. Como si leyendo un libro o escuchando 3 podcasts, pudieras solucionar algo en tu vida. Conozco muy bien el sistema educativo actual y sé que allí se nos han inculcado muchas creencias limitantes para el hemisferio derecho. Es decir, se ha desarrollado mucho la parte del hemisferio izquierdo, más racional, lógica, matemática, y la otra ha quedado como más limitada. Cuando empiezas a sentirte mal, observa, ¿qué estás pensando? Apúntalo en un papel. Apúntalo en un papel porque eso de observo que estoy pensando y al mismo tiempo analizo es muy difícil, porque cuando estás mal y predomina la emoción. Es una de las leyes, yo creo que la principal de la física cuántica, y es que lo que realmente hace que tú materialices una vida, lo que realmente tiene fuerza, es la coherencia que tú puedes conseguir entre tus patrones, tus objetivos y tu emoción. El propósito es general, que todos tenemos el mismo, y el propósito es evolucionar para ir descubriendo lo que realmente somos. Y esto lo estamos haciendo en comunidad. Hola, soy Quim Capel. Hoy tenemos con nosotros a Montse Palau. Montse es psicóloga y utiliza las constelaciones como una herramienta para encontrar bloqueos en sus pacientes. Es una técnica muy interesante que indaga mucho en tu subconsciente y encuentra esos puntos, esos bloqueos que tienes más escondidos y los saca fuera para poder trabajarlos. Además, está escribiendo su propio libro en el que cuenta cómo romper las reglas que crean tu realidad. Y espero que lo disfrutéis. Empezamos. Como yo trabajo en la perspectiva sistémica de la psicología, trabajamos mucho alrededor de lo que son las relaciones humanas, es decir, de cómo tú te relacionas con otras personas o con ciertos ámbitos de tu vida para entender al final cómo te estás relacionando contigo mismo. Claro, ¿qué tiene que ver aquí la ley del tratamiento cuántico? Que nos vemos mucho a través de la interacción con otra persona. Entonces, hay cosas que pasan en esa relación que te despiertan pues una serie de emociones que realmente lo que te están despertando son patrones tuyos que un poco tienes que ir revisando. Entonces, ¿qué tiene que ver la otra persona contigo? Pues seguramente es que hay un entrelazamiento cuántico entre los dos. Es decir, en esa persona se están despertando unos patrones que corresponden a unas frecuencias de vibración que algo tienen que ver con los patrones que se te están despertando a ti y con esas frecuencias de vibración emocional. A nivel de partículas, ¿vale? O sea, ahora primero te lo explicaba a nivel más abstracto, ¿no? Más psicológico. Sí. Pero a nivel de partículas existen estas interacciones donde las partículas se conectan, se entrelazan y hay unos intercambios de información. Lo estoy explicando así muy por encima, porque claro, necesita para entenderlo bien y para decir cuáles son los fundamentos científicos. Pues bueno, hace falta un poco más de conocimiento, pero para entenderlo, ¿no? Lo que decía yo, que necesitaba como tener el concepto, pues a mí me sirve. Y a veces también puedo trasladarlo a las otras personas, pues en función también de la capacidad que tengan de entenderlo según sus conocimientos previos. Por lo tanto, las personas que nos rodean nos generan una serie de influencia en nosotros y hace que nosotros reaccionemos de una manera o de otra. Por lo tanto, si yo me rodeo de personas con buenos hábitos, yo adquiriré esos buenos hábitos. Bueno, Por lo que me estás diciendo más o menos. bueno, ¿qué pasa? Que tampoco la vida no es tan matemática. Ya. Porque si fuera tan matemática, tan simple, tan fácil, o sea, yo creo que estaríamos en otro nivel, ¿no? Pero sí, en cierto modo, que tú te relaciones con cierto tipo de personas, con ciertos hábitos, puede ayudar a que tú también modifiques tus hábitos. Pero ¿qué pasa? Que al final
ya no dependerá tanto de con quién te relacionas, sino de cuáles son las decisiones que tú tomas sobre eso que estás viendo. Es decir, tú puedes tener un entrelazamiento cuántico con alguien. Sí. Bueno, de hecho todos nos interrelacionamos y estamos interconectados. ¿Mm? Y esa persona te puede despertar en ti algo que tú por ti mismo te cuesta ver. A veces entramos en bucles un poco de toxicidad, ¿eh? De decir, mira lo que estoy viendo, ¿no? Y señalas al otro y lo que es en el otro, y te cuesta mucho verlo en ti mismo. Pero cuando ya llevas un trabajo hecho de maduración, de autorresponsabilidad, donde tú puedes acabar viendo allí qué es lo que te está mostrando de ti, aquí es cuando tú puedes empezar a tomar decisiones, ¿sí? Es decir, no puede iniciarse un cambio si no hay primero una decisión, una determinación, ¿no? De decir, ostras, esto lo quiero cambiar, pero claro, para quererlo cambiar, primero lo tienes que ver. Ya. Es decir, no es tan matemático, tan automático, sino que interfieren como muchos factores. Claro, inconscientemente tú estás recibiendo una serie de patrones y no sabes cuál estás cogiendo de cada uno de ellos, de la gente que te influye a tu alrededor, entiendo. Bueno, más que coger una serie de patrones de la gente de alrededor, lo que llevamos son un paquete de patrones y de información de nuestro transgeneracional, porque, a ver, primero que todo somos un cuerpo, ¿no? Somos células. Y en estas células pues hay una serie de información. Y hay una información a nivel vibracional, energético. Sí. Esta información viene de unos patrones heredados, más súmale la experiencia propia, sobre todo, principalmente la de los primeros años. Entonces, con este paquete, cuando ya entras en la época más adolescente, adulta, empiezas a relacionarte con el mundo. Y allí, pues bueno, es donde se ponen en marcha los entrelazamientos. Bueno, más que ponerse en marcha, es donde se hacen más evidente los entrelazamientos con ese opuesto tuyo, con ese espejo que te está enseñando, te está mostrando que no eres. Vale, entonces yo he crecido, he heredado de parte de mis padres una serie de cosas, inputs, lo que veamos, y también durante esa infancia, ¿vale? Entonces llegamos a un momento de nuestra vida donde hay gente que es muy negativa, está en un momento de destrozo, por así decirlo. Hay patrones durante ese crecimiento y heredados que hacen que sea así esta persona. ¿Cómo puede identificar esos patrones y liberarlos de alguna manera? ¿Cómo puede Sí. identificarlos? ¿Vale? Puede identificarlos por el nivel de malestar que le ocasionan, por ejemplo. Esa podría ser una manera que suele ser la habitual, ¿no? De decir, ostras, yo detecto que aquí me está pasando algo, ¿no? Y me gustaría ponerle solución. Pero claro, aquí hay como un determinante y es hasta qué punto o hasta qué nivel tú puedes reconocer que a lo mejor es que tienes algo que ver con esas situaciones que se te generan. ¿Por qué? Porque tenemos también muy heredado eso a nivel general, a nivel muy general y repitiéndose, tenemos muy heredado el patrón de responsabilizar al otro. Ya. Pero esto ya no es de los padres, o sea, no es heredado de los padres, es muy social. Siempre hacer la crítica, ¿no? De lo que hace el otro contra mí, ¿no? Esa posición de víctima y de verdugo. Pero bueno, ¿cómo lo podemos identificar? Pues sobre todo teniendo en cuenta la capacidad que tienes tú de asumir tu responsabilidad. Pero bueno, esto se habla mucho, ¿sí? Y a partir de aquí, bueno, pues decidir empezar un trabajo, porque, claro, es que últimamente se está haciendo se está hablando mucho de las emociones, de la psicología, del bienestar, incluso de la salud mental, ¿m? De una forma como muy banal.
como si leyendo un libro o escuchando 3 podcasts, pudieras solucionar algo en tu vida. A lo mejor esto te puede ayudar a que tú te decidas por tomar una decisión. Pero allí es donde empieza un trabajo. O sea, uno no modifica sus patrones así en plan, ostras, he visto un patrón, lo modifico. No. ¿Por qué? Porque los patrones están muy arraigados en las conexiones que tenemos en nuestro cerebro. Entonces, es como si tú, mm, imagínate el brazo, ¿no? Imagínate que lo llevas descabelado durante 3 meses. Claro, este brazo se acostumbra a estar así. Luego, para recuperar la movilidad, tienes que hacer un periodo de recuperación. Pues imagínate con las células o con las conexiones celulares que se han formado cuando tenías 3 años. Entonces, pues bueno, lleva un proceso, lleva un periodo, lleva un trabajo y mucha determinación y mucha decisión detrás. Pero a nivel cuántico, como mencionabas antes, el entrelazamiento cuántico, ¿cómo explicas a nivel cuántico esto? No lo entiendo. Hay un patrón allá, algo. No sabía explicar, no sé, no lo entiendo. Vale. A nivel tampoco ya te he dicho que no te lo sabré explicar muy al detalle, porque no soy física cuántica. Que eso también lo quiero poner en relieve. O sea, yo conozco las bases que me sirven para entender un poco y sobre todo para entender que hay una explicación. Pero luego habrá otras personas que se han especializado en eso y que te lo sabrán explicar muchísimo mejor. Pero, ¿cómo lo entiendo yo y cómo me sirve a mí? Vale. Yo lo que entiendo es que somos partículas y que, es más, como que estas partículas están en dualidad. Es decir, lo mismo que tú puedes sostener a nivel de información, se sostiene enfrente de ti, en una partícula o en una persona que tú puedas ver. Cuando hay ese entrelazamiento cuántico, yo entiendo que hay como unas activaciones a nivel de partículas, a nivel de información. Es decir, la otra persona te está activando un patrón en el que tú empiezas a vibrar, ¿no? En cierto modo. Para que la gente más o menos lo entienda, se habla mucho de los espejos. El otro te hace de espejo. El que te hace de espejo se está entrelazando contigo a nivel de información. Y realmente te está despertando eso que tú no quieres ver en ti. Entonces, en este entrelazamiento puede haber como una conexión, ¿no? Que se vaya prolongando durante los años, para que tú, en algún momento de tu vida, acabes viendo qué te está mostrando de ti. Por ejemplo, esto pasa mucho con las parejas. Hay parejas que pueden estar muchos años con un tema, ¿no? Que se despierta entre el uno y el otro y que está allí siempre como sosteniéndose. Y a veces cuando una de las partes de la pareja evoluciona en cierta línea, es como que lo acaba viendo, pero eso no quiere decir que el otro lo pueda ver, porque la evolución de cada uno es individual y particular. Claro, cuando se activa esa información en una de las partes, en la otra, pues como que chirría un poco, no entiende muy bien qué le está pasando al otro, ¿no? Y el otro ya es como que ha pasado a otro nivel informacional. Y ahí es donde este entrelazamiento que puede haber, ¿no? El entrelazamiento se hace pues como a una frecuencia determinada. Pero cuando una de las partes evoluciona, es como que ya queda un poco a desnivel, ¿no? Y aquí es donde empiezan esos conflictos de no entiendo qué le pasa al otro, o por ejemplo esto que a veces nos encontramos, ¿no? Con que, ostras, esta parte de la otra persona no la conocía y a lo mejor hace 25 años que lo conozco. Pero no es que esa persona no fuera eso, sino que ha evolucionado hacia allí.
hacia esa parte que ha podido ver en el otro y que ha podido resolver. ¿Y estás escribiendo un libro? Bueno, ya tienes un libro, tienes que publicarlo. Tengo un libro, pero ahora viniendo hacia aquí, pensaba, tengo que acabarlo de corregir porque había algún punto, algún interrogante por allí. Y bueno, me falta dedicarle un poco de tiempo. Lenguaje que crea realidad, las palabras que nos decimos. ¿Qué quieres decir con esto? Vale, las palabras. Las palabras, yo entiendo que son la base de la comunicación. Por ejemplo, en este entrelazamiento cuántico que estábamos hablando, ¿no? Hay como un filtro o un enchufe de conexión que son las palabras. A través de las palabras estamos intercambiando información y al mismo tiempo estamos despertando esos patrones en la otra persona o despertándote tú unos patrones en ti mismo, porque las palabras no son solo para decírselas a otros, sino que también, sobre todo, nos las decimos a nosotros mismos. Entonces, estas palabras son como paquetes de información, porque una sola palabra no lleva una información. Es más, una sola palabra no lleva una información inequívoca, porque dependiendo de qué concepto asocias a esa palabra, le estarás dando una información u otra a la otra persona. Y a ti mismo también, ¿no? O a lo mejor tú estarás dando una información en un sentido y la otra persona lo puede entender completamente contrario. Por ejemplo, una palabra que es base, o sea, que es un ejemplo muy claro en este sentido, es la palabra amor o pasión. ¿Mm? Claro, son palabras que tienen como mucha información transgeneracional, cultural, social asociada. Y dependiendo del contexto en el que tú hayas crecido, dependiendo de tu cultura, dependiendo de tus orígenes, tú le darás un valor a esa palabra y la otra persona le dará otro en función de su propia vivencia y su propia experiencia. Pues allí es donde unos em, se conectan con los otros para pasar estos paquetes de información y entenderse. Pero ¿por qué la comunicación a veces es tan distorsionada? Pues por esto mismo, porque cada uno tiene unos conceptos sobre esa palabra. Entonces, ¿qué tienen que ver las palabras? En el lenguaje, o sea, neurológicamente, ¿no? O psicológicamente, usamos las palabras justamente para eso, para almacenar paquetes de información y comunicarnos entre nosotros a través de esta información. Pero claro, ¿qué pasa? ¿Qué es la información? La información es frecuencia y vibración. O sea, lo que realmente es energía es la información y la vibración que tenemos asociada a esa energía. Y las palabras son la base, es decir, es como la moneda de cambio. Por eso en el libro, no sé si lo habrás leído, que pongo, es como que nos las ponen aquí delante, ¿no? Como una baraja de cartas y tú escoges. Realmente no es que escojamos las palabras, sino que escogemos o tenemos la capacidad de escoger los conceptos que asociamos a esa palabra. Y sobre todo en los primeros capítulos del libro, lo que intento es como dar esa visión de la capacidad que tenemos también de reformular las palabras y al mismo tiempo que reformulamos las palabras, reformulamos nuestra vibración, reformulamos el concepto que tenemos sobre la vida, sobre el mundo y sobre nosotros mismos y cambiamos de vibración. Por lo tanto, las palabras que nos decimos con la intención que le ponemos a esas palabras crean, digamos, esta realidad. Crean un campo cuántico, crean una frecuencia y una realidad. Si quieres te pongo un ejemplo así como más detallado. Sí. Voy a poner un ejemplo concreto, ¿no? De lo que decíamos de la influencia de estos patrones, de la influencia de esta vibración y de cómo tenemos este poder de transformación y que podemos aplicar. Entonces, desde la perspectiva de la psicología sistémica, que tenemos en cuenta todos los factores culturales, históricos, de todo el sistema que ha interrelacionado contigo,
nos situamos ahora en el día de hoy, ¿no? De cuál es nuestro sistema social, cuál es nuestro sistema económico, cuál es nuestro sistema y nuestros patrones de relación. Y luego nos vamos a generaciones anteriores, a tu transgeneracional, y vemos que ahí hay como diferentes patrones que aún a día de hoy se están repitiendo, como por ejemplo, pues bueno, el patrón de la escasez económica, ¿sí? Que nos ha llevado a accionar desde tengo que trabajar para ganar dinero. Porque claro, si no hay dinero, pues no sobrevivo. O, por ejemplo, que claro, este patrón en esa época sirvió como para evolucionar, pero ahora mismo, pues bueno, nos está llevando por unos caminos que a lo mejor no son los mejores, ¿no? Para evolucionar. O, por ejemplo, en el campo de las relaciones humanas, también aquí, y yo creo que de esto tampoco no se habla mucho, en el campo de las relaciones humanas también hay unos patrones y unos esquemas de relación. Es decir, en la época de nuestros bisabuelos o en la época medieval, ¿no? Había como un patrón, un esquema de lo que es la familia o de lo que son las relaciones. Si nos ubicamos a hoy en día, vemos que pues no tiene mucho que ver, ¿no? O sea, es como que la evolución humana natural ha ido a otros esquemas, a otros patrones de relación, a otras formas de lo que es, pues bueno, las relaciones, la pareja, la familia, pero al mismo tiempo estamos arrastrando información del pasado, ¿no? Muy influenciada sobre todo por la religión, por la cultura, por el sistema económico industrial, ¿no? De la familia, el padre, la madre, los hijos que pagan los impuestos, que pagan la hipoteca, ¿no? Y hoy en día es como que reproducimos estos patrones, pero al mismo tiempo intentamos o queremos evolucionar hacia una sociedad más libre, más autónoma, más... Claro, ¿qué pasa aquí? Entramos en una incoherencia, que esta también es una de las leyes, yo creo que la principal de la física cuántica, y es que lo que realmente hace que tú materialices una vida, ¿sí? Lo que realmente tiene fuerza es la coherencia que tú puedes conseguir entre tus patrones, tus objetivos y tu emoción. Entonces, si estamos en una época, o sea, en una cultura de la tecnología, de potenciar mucho las habilidades de cada uno, ¿no? De que cada vez seamos como más responsables, autónomos, pero al mismo tiempo estamos arrastrando patrones del siglo XVIII, pues se está creando como una incoherencia, ¿no? ¿Ves? En el campo cuántico es como que hay aquí una incoherencia entre lo de hacia dónde voy y todo lo que vaya arrastrando, que es todo este campo informacional que aquí crea una serie de interferencias, de incoherencias, y, y esto se traduce en las personas en malestar, sufrimiento, en, claro, es que me gustaría esto, pero veo que no lo estoy consiguiendo porque, claro, luego cuando llego a esto veo que tampoco no es lo que me gusta, no es lo que ahora necesito, ¿no? Y claro, aquí entramos como mucha incoherencia y interferencias que no ayudan a crear una realidad mínimamente coherente. ¿Y cómo rompemos esos patrones? Un poco como te decía antes, cuando tú te das cuenta que hay algo aquí que te está imposibilitando o que te está haciendo muy difícil tener la vida que tú realmente muy adentro sabes que podrías tener, empiezas a observar, ¿no? Y empiezas, bueno, hay como diferentes técnicas, o sea, dentro de la psicología hay muchas técnicas. Yo utilizo mucho la de las constelaciones familiares porque te lleva muy directo a la información que realmente puedes ver y que te sirva. Pero hay como una primera fase también que es observar de ti mismo a través de qué es lo que estás pensando y apuntándolo en una hoja.
Esto es como muy fácil, ¿no? Es decir, ostras, estoy empezando, esto se lo recomiendo mucho a mis clientes. Cuando empiezas a sentirte mal, paras, ¿no? Es como un semáforo. Mal me refiero a que empiezas, o sea, ves que te pones de mal humor, ves que te estás poniendo un poco, bueno, pues nervioso o lo que sea, y dices, esto es un semáforo. Para, observa, ¿qué estás pensando? Apúntalo en un papel. Apúntalo en un papel porque eso de observo que estoy pensando y al mismo tiempo analizo es muy difícil, porque cuando estás mal y predomina la emoción. Pero si tú lo apuntas en un papel, cuando ya se te ha pasado ese ratillo, tú puedes volver a la hoja y te lees a ti mismo y muchas veces te das cuenta que estamos como en patrones y en creencias y en pensamientos que no son verdad, que no son ciertos. Has mencionado las constelaciones. Me han hecho constelaciones y es verdad que se han visto bloqueos que después se han desbloqueado. Y bueno, nos lo explicarás mejor tú, pero ostras, como psicóloga, o sea, es decir, eres psicóloga y para mí las constelaciones es algo muy esotérico, muy espiritual, porque no lo entiendo como con unos muñequitos pueden ver ciertos bloqueos y de alguna manera trabajarlos. Es lo que no entiendo. Sí, esto me pasa mucho, que cuando hablo de constelaciones la gente es como, ¿no? Primero porque le pusieron un nombre como muy astronómico, ¿no? Que ya es lo que decíamos antes, ¿no? Con esta palabra, con este concepto, ya te vas como muy directo a las estrellas, ¿no? Y sí que tiene que ver, pero bueno, es como que queda un poco lejos. Las constelaciones son, primero quería decir, las constelaciones familiares son una técnica de intervención homologada para los profesionales de la salud mental. Es una técnica que se descubrió, pues igual que Freud descubrió el psicoanálisis. Porque si leemos a los psicoanalistas, también es como que hay una parte que no entendemos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque hablamos del inconsciente o del subconsciente y de esa información que no es palpable. Entonces, lo que no es palpable es como esotérico, espiritual, pero realmente es lo que de momento o la mayoría de las personas no podemos ver. Pero aquí sí que quiero hacerle hincapié en el hecho de que las constelaciones no son una técnica que sirve un poco para mover energías. No, no, no. O sea, es una técnica que se utiliza en el campo de la salud mental en intervención sistémica. Y que para aplicarla, pues también hace falta tener una preparación, un conocimiento, una experiencia y una supervisión. ¿Por qué? Porque cuando entras en el campo cuántico del sistema familiar o del sistema del inconsciente de una persona, estás moviendo sus patrones. Entonces es como que estás entrando directamente a su psique. Y esa persona que está entrando, ¿no?, en ese trabajo necesita que luego se le haga un acompañamiento. Para que la gente lo entienda, es como si tenemos una serie de fichas, una serie de personajes y tú a mí me haces coger una serie de personajes, ¿no? Entonces yo los posiciono inconscientemente, cojo uno y otro y eso está despertando mi consciente y tú identificas qué patrones estoy plasmando ahí delante en base a lo que yo he escogido. Es como identificar, interpretar mi tirada inconsciente y tú visualizas esos bloqueos, esos patrones que me limitan. Primero hay que partir de la base que el inconsciente trabaja por imágenes, ¿sí? O sea, la parte más consciente de la mente se comunica, se expresa a través de las palabras, del lenguaje. Pero el inconsciente no sabe tanto del lenguaje y es como que se expresa y se comunica y se entiende a través de las imágenes, ¿sabes? No sé si sabes el mito de Platón, de la caverna, de que como que se proyectan afuera las imágenes. Entonces, las constelaciones familiares se basan, sobre todo las que
se hacen con Playmobiles, Mm. se basan en la imagen de tu subconsciente proyectada encima de la mesa. Vale. Entonces, es como que al subconsciente se lo pones fácil, para decirlo de alguna manera. Porque de repente dice, vale, están hablando en mi lenguaje, Ya. ¿sí? Porque el subconsciente está constantemente intentando comunicarse. Pero claro, es como que busca el lenguaje de comunicación. Y las constelaciones familiares se lo ponen muy fácil porque se mueven a través de la imagen. Esto cuando lo hacemos con Playmobil. Y cuando lo hacemos con personas, vamos como un pelín más allá, y es que esa misma persona que está representando, está haciendo como de representante de uno de los integrantes de tu sistema familiar, entra en esa información. O sea, su cuerpo conecta con la información del inconsciente de la persona que está constelada. ¿Mm? Y cuando entra, pues ya puede comunicarse a través de gestos, sobre todo a través de emociones, de sensaciones en el cuerpo. Y la persona que acompaña la constelación es como que ayuda a traducir eso que está mostrando, ¿no? Porque a veces incluso pueden mencionarse palabras también, pero no tienen por qué tener el significado directo de lo que se está diciendo, sino que se tienen que poner en contexto, se tiene que poner también en relación a las sensaciones, a los movimientos. Y en definitiva, la técnica lo que nos sirve es como para proyectar directamente eso que hay en tu inconsciente y que se puede modificar para que tú, pues como que puedas fluir mejor. No me ha sorprendido. Y has mencionado subconsciente e inconsciente. Sí, he hablado de inconsciente y de subconsciente. Vale. Claro, aquí hay como a veces un poco de confusión y te diré que a veces hasta yo, es como que mi inconsciente me traiciona y a veces quiero decir una cosa y digo la otra. Pero bueno, el inconsciente y el subconsciente vendrían a ser un poco lo mismo. Vale. Pero lo que diferencia uno del otro es hasta qué nivel lo llevamos. Por ejemplo, cuando hablamos de inconsciente, o sea, cuando hablamos de inconsciente colectivo, del inconsciente familiar, más a nivel más grupal, es como que utilizamos más la palabra inconsciente. Vale. Y cuando utilizamos la palabra subconsciente, la asociamos más a nivel del subconsciente de cada uno, de la mente individual. Es decir, al menos yo es como que lo utilizo más a nivel individual o colectivo. De acuerdo. Entonces, nuestro subconsciente para comunicarse, lo ideal es que lo haga a través de imágenes o figuras, por ejemplo, y es esa manera que él puede identificar y comunicar al exterior lo que tiene dentro, ¿no? Es como que el inconsciente comunica directamente con ese lenguaje que es como más completo, porque las palabras, como explicábamos al principio, tienen mucha interferencia. Ya. Y la imagen, ¿sabes? Bueno, esto que dicen, ¿no? Vale más una imagen que 1000 palabras. Y ahora también lo vemos en las redes sociales, ¿no? Es como que la imagen comunica mucho más. O sea, es como una información más limpia, porque las palabras, pues bueno, al final distorsionan. Voy a sacar una típica pregunta, pero hay mucha gente que no tiene claro su propósito. ¿Puedo sacar mi propósito a través de esto? ¿Mi subconsciente es consciente, por así decirlo, de lo que él quiere? Aquí cada uno tiene una idea sobre lo que es el propósito. Parece como que cada uno tiene un propósito en concreto. O que aquí también arrastramos mucho los esquemas que nos han inculcado, ¿no? De tú tienes que ser médico, tú tienes que ser arquitecto. O sea, yo creo que viene un poco la idea que tenemos de propósito, viene un poco arrastrada de estos patrones para mí ya antiguos. Porque para empezar, para mí, que respeto la visión de cada uno, pero como cada uno intenta entenderse a sí mismo buscando unas bases, ¿no? Yo llegué en un momento de mi vida llegué a la conclusión de que el propósito es general, que todos tenemos el mismo. Y el propósito es
evolucionar para ir descubriendo lo que realmente somos. Y esto lo estamos haciendo en comunidad, porque uno individualmente, pues sin interaccionar, difícilmente lo hará, ¿no? Pero bueno, volvemos a lo del propósito, que yo me voy para aquí. Entonces, tú dices, ¿cómo puedo descubrir mi propósito? Mi consejo es que, primero que todo, te deshagas de esa idea de que tienes un propósito en forma de una función en concreto en esta vida. Yo, por ejemplo, sin quererlo, sin planearlo y o sea, a lo largo de los años que llevo de vida profesional, he desarrollado muchas funciones. Pero además es como que me he ido de un extremo al otro, ¿no? Y entre medio he hecho un poco de todo. Esto también forma parte del propósito, que es descubrir que podemos hacer muchas cosas. ¿Mm? Evidentemente que cada uno tendrá unas habilidades, unas capacidades más desarrolladas que otras. ¿Mm? Pero eso dependerá de las capacidades que tú hayas desarrollado. ¿Mm? O sea, de lo que te haya ofrecido el entorno y de las experiencias que hayas tenido tú con la vida para decidir desarrollar unas competencias o otras, porque en el fondo todos somos capaces de desarrollar todas las competencias, o sea, venimos con el pack. Luego, aparte, habrá pues ciertas situaciones en las que hay unas limitaciones, pero está más que comprobado que personas muy limitadas físicamente han alcanzado grandes propósitos. Entonces, el propósito, volvemos otra vez. ¿Cómo puedo descubrir mi propósito? Yo lo descubrí observando, ¿no? Y descubriendo también lo que te decía, que al final el propósito es que todos conjuntamente podamos evolucionar para descubrir lo que realmente somos. Y eso se va descubriendo a medida que también te vas deshaciendo de patrones que te hacen pensar otra cosa, ¿no? Como que esta idea más del ego, ¿no? De yo como tal persona tengo un propósito y una misión que me han enviado a la Tierra para... No, o sea, no va por aquí. Porque dentro de la gran magnitud de lo que es la Tierra, tampoco no somos tan importantes. Tengo una pregunta que igual choca. ¿Crees en la reencarnación? Choca un poco. Yo creo que la reencarnación es un concepto que viene mucho de la cultura judeocristiana y que nos sirve para entender ciertas cosas. Y al final, pues si lo crees, pues será, ¿no? Porque así funciona la vida, lo que tú crees es. Yo no he tenido esas experiencias, puedo decir, pero no diré que no haya otras personas que sí las hayan tenido. Igual que yo he tenido otro tipo de experiencias y otras personas no, ¿no? En principio yo no es que crea en algo así, porque sí, normalmente cuando creo en algo es porque he tenido esa experiencia, pero yo creo que nos pasa un poco a todos. Entonces es un tema que por mí mm, lo entiendo como algo que se arrastra, ¿no? De esta cultura judeocristiana, de, de cómo nos explicaron la vida de Jesucristo y su mensaje, y que nos puede servir para entender ciertas cosas. Pero como tengo esta visión más de, bueno, que probablemente venimos del Big Bang, ¿no? Y que a partir de ahí pues se formó una célula que surgía del contacto del agua con la luz y que, bueno, y que esta célula fue proliferando hasta lo que somos hoy. Entiendo que yo, como Montse, pues estoy en este plano y en esta dimensión como Montse, pero no sé si he existido en otros planos como Montse o como energía de la cual
venimos. Ujú. Tengo varias preguntas aquí. En base a tu libro que estará a punto de salir, propones una alquimia de palabras, intenciones y emociones. ¿Cómo se formula una frase que realmente cambia nuestro estado interno? Primero, en esta frase tenemos que identificar muy bien cuáles son las palabras que utilizamos. Y en cada palabra ver qué peso de nuestro pasado que ya no nos sirve estamos arrastrando. Es como coger unas palabretas y sacarles brillo, ¿sí? Con el flick. Ujú. Y integrar esa palabra como algo que ahora mismo realmente tú entiendes como lo que eres tú y que concorda con la vibración, con esa vibración, con esas emociones, con esas sensaciones en las que tú sientes que ya puedes estar y quieres estar. Ujú. Porque, volviendo un poco a lo del propósito, que lo voy a enlazar con esto, que decía, el propósito, que es global, es evolucionar para saber realmente quién somos. Cuando elegimos las palabras, es como que también estamos en ese propósito de evolucionar individualmente a otras líneas de vibración, a otras líneas de tiempo, o no sé, como lo queramos llamar, porque cada uno lo llama como quiere, y lo podamos hacer a través del lenguaje para hacerlo de manera comunitaria, es decir, para hacerlo de manera colectiva, comunicándonos, ¿no? Con las palabras. Primero, esas palabras te las dices a ti mismo, tú te pones en coherencia con el peso de esas palabras, que yo hablo de que las palabras tienen peso, por eso mismo, ¿no? Y formulas esa frase que conecte con lo que tú realmente te estás enfocando y con lo que tú realmente sabes ahora mismo que ya eres, porque eso ayuda a que te pongas en coherencia el lenguaje con la parte más del inconsciente. Es cuando esto entra en coherencia, es como que ya entras en una frecuencia de materialización, manifestación. No Dios de... Estamos utilizando palabras para de alguna manera reprogramarnos, ¿vale? Por lo que estamos hablando. Sin embargo, has mencionado antes que una imagen vale más que 1000 palabras y transmite mejor al subconsciente. Si yo plasmo de alguna manera con alguna ilustración eso que yo quiero para mí y me lo imprimo o lo dibujo, lo voy a captar mejor. Por supuesto. Por eso la importancia del dibujo y por eso la buena idea que me diste de quitar las imágenes y dibuja en el libro. Porque ya no es solo el dibujo ni las palabras, sino que cuando tú estás dibujando, es tu mano la que se está expresando. Es decir, ya no es esa información que se expresa a través de la comunicación verbal, sino que pasa a través del cuerpo. Y aquí hay como una parte del inconsciente que aprovecha para decir, vale, voy a expresarme. Ostras. Pero bueno, esto ya se sabe desde los orígenes de la psicología, porque sobre todo se trabaja mucho con los niños, que se les pide que te hagan un dibujo. Entonces, en ese dibujo ellos no lo saben, pero te están dando muchísima información. Y ahora me viene a la mente también, ahora que me mencionas esto, que se utiliza en psicología, y ahora caigo, esos típicos dibujos que se enseñan en las películas a los criminales de ¿qué ves aquí? Y sale una serie de formas o tal, y en base a eso determina cómo es esa persona. Bueno, esto es ya más interpretar cuáles son los esquemas de la otra persona en el momento que está leyendo un dibujo. Porque claro, tú le estás mostrando un dibujo que no ha hecho él. Es como le estás dando unos códigos, ¿no? Unas señales que el otro tiene que interpretar. Entonces, lo que tú realmente analizas en el otro es sus patrones de interpretación. Vale. Vale. Volviendo al tema del dibujo y querer plasmar nuestras intenciones para reprogramarnos, claro, igual tú sabes dibujar muy bien, pero si no sabemos dibujar bien o funciona eso, ¿cómo plasmamos ahí? En esta frase estás arrastrando una creencia inculcada limitante del sistema educativo. ¿Lo has visto? Es verdad, no sé dibujar bien. Primero que todo,
deshazte de creencias limitantes. Y a partir de aquí ya puedes fluir más con el dibujo o con... a mí, por ejemplo, me pasa con el inglés. Yo tengo una mala experiencia del sistema educativo en el que yo estuve, bueno, más que el sistema educativo, que también de la experiencia particular con este idioma. Y claro, la voy arrastrando, soy consciente, es un tema que no me ha llevado muchos problemas, pero que me está interfiriendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como que el sistema me inculcó una creencia sobre esto que a mí me está limitando. Y esto pasa, bueno, es que si entramos en este tema, esto cuando entramos en toda la parte artística, el dibujo, la expresión musical, bueno, cualquier expresión artística, sobre todo, claro, tampoco no conozco mucho a nivel universal los sistemas educativos, ¿no? Yo sé que en países más del norte han evolucionado muchísimo más, pero yo, que he vivido la mitad de mi vida en España, conozco muy bien el sistema educativo actual y el anterior, y sé que allí se nos han inculcado muchas creencias limitantes para el hemisferio derecho. Es decir, se ha desarrollado mucho la parte del hemisferio izquierdo, más racional, lógica, matemática, y la otra ha quedado como más limitada. Es como que está allí castigada aún en la habitación de... Y esto es lo que nos limita para después conectar con toda esta parte interna de nosotros, como estábamos diciendo ahora, ¿no? Por ejemplo, esto te limita a nivel de, claro, es que cómo voy a dibujar si no sé, o yo no, claro, cómo voy a tocar música si en mi entorno no me ha ofrecido una educación musical, ¿no? Pero bueno, pues primero ir deshaciéndote de todo eso, darte cuenta de que son esas cosas que nos están pues limitando, ¿no? Y, y bueno, a partir de ahí pues empezar a fluir. En el libro también mencionas lo de break the rules, rompe las reglas. En este caso, me iría bien a mí lo que acabas de decir. Debo de romper esas reglas para romper esta creencia limitante que tengo. ¿Cómo lo hago? Bueno, cuando hablo de romper las reglas, hablo sobre todo de romper las limitaciones y las creencias que llevamos a nivel individual. Es decir, no nos vamos a poner aquí ahora a la calle a manifestarnos y a romper, ¿no? Con todo. No. Exacto. Vamos a empezar por uno mismo. Entonces, al final es esto, ¿no? Es observar qué patrones te van arrastrando, qué patrones vas arrastrando, perdona, qué patrones te están limitando y cómo los puedes ir modificando. Pero claro, esto tampoco no es algo que uno pueda hacer en su casa, como cuando le dan una receta para hacer un pastel de zanahoria, ¿qué? Se hable. Por eso estamos los profesionales de la salud mental que realmente tenemos mucho trabajo. O sea, las consultas están colapsadas, ¿vale? Eso quiere decir que uno, para hacer ese proceso, pues o se especializa en ello, aún así necesitará a alguien que le acompañe, o busca a alguien que realmente le pueda acompañar. No un día o 3 días, ¿eh? No esos packs de en 3 días te soluciona la vida, sino una forma bien hecha. ¿Qué diferencia hay entre emoción y sentimiento? La emoción es como más básica. Es como que dentro de toda esta frecuencia vibracional de la que hablábamos, podemos hacer unos primeros paquetes. Se habla de las emociones básicas, que son, pues bueno, pues la rabia, la alegría, bueno, la película esta del Inside Out, te lo explica muy bien, ¿no? Son esas emociones básicas. Sí. Que como que se relacionan mucho con la frecuencia vibracional, ¿vale? El sentimiento es como, yo para mí, como la trampa. Es decir, coges esa emoción y la metes en una trampa. Por ejemplo, tú dices, me estoy enfadando. Me estoy enfadando, la mente racional pequeña y poco entrenada,
dice, bueno, pues me estoy enfadando porque el otro me ha hecho esto, ¿no? Por ejemplo, ayer oía a los vecinos de arriba, que hay como 2 hermanos pequeños, y uno se puso como muy chillando mucho de: "Se ha reído de mí, se ha reído de mí", ¿no? Y yo al mismo tiempo pensaba, a lo mejor no se estaba riendo de él, simplemente, pues, le ha hecho gracia o ha visto, como hacen mis hijos, ¿no? Que están mirando el móvil, se ríen y tú te puedes pensar que se ríen de ti porque has hecho algo, pero no se están riendo de ti. Entonces, la emoción es esa trampa, es la que dice: "Yo me estoy enfadando porque el otro ha hecho algo para hacerme sentir mal". O, por ejemplo, hay otro tipo de sentimientos que también son muy trampa en el ámbito del romanticismo y todas estas cosas. Por ejemplo, yo qué sé, aquí es donde interviene la mente y todos sus patrones antiguos, ¿no? Y traduce algo que te despierta a la otra persona en es la mujer de mi vida. Eso es un sentimiento. Esa es la traducción que hace la mente de la emoción y que normalmente te lleva a una trampa, porque está traduciendo mal la emoción. ¿M? Porque la mente lógica la tenemos como muy mal entrenada para entender nuestras emociones. Que debemos de trabajar más nuestra parte creativa para entenderlas. Bueno, más que trabajar la parte creativa, que también, porque la parte creativa es como que también se va trabajando al mismo tiempo que estás trabajando otras cosas. O sea, al mismo tiempo que tú te vas deshaciendo de ideas, como por ejemplo lo que me has dicho antes de no dibujo bien, cuando te deshaces de esa idea ya estás trabajando tu parte creativa, pero le estás dando salida, ¿sí? Pero cuando hablamos de emociones y sentimientos, y entendiendo que el sentimiento lo que hace es una normalmente mala traducción de la emoción, lo que podemos hacer es en la línea de lo que hemos estado hablando hasta ahora, y es identificar qué estoy pensando, ¿m? ¿Qué, ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué estoy pensando yo? Y lo apunto en un papel. Y luego vamos a revisar qué he puesto aquí. ¿Esto realmente tiene sentido? Porque esta es la información que me estoy dando a mí en la relación con el otro y del otro con el mundo. O sea, es muy sistémico, ¿eh? Un pequeño gestito que tú haces es súper sistémico, porque esto ya es como que se expande, ¿no? Al menos en tu entorno. ¿Cuáles son las 3 reglas falsas que más daño nos hacen hoy? Evidentemente que para cada uno estas 3 serán diferentes, ¿no? Sí. Pero así, de entrada, las que me vienen primero son el sistema de creencia sobre la estructura de relaciones, es decir, todo esto que arrastramos del modelo familiar patriarcal, que está pesando muchísimo. ¿M? Y aquí mm, es como que estamos entrando mucho en crisis, mucho en sufrimiento, y hablo por lo que veo lo que veo en consulta y lo que estamos trabajando, ¿eh? Es como esa creencia religiosa de para toda la vida y todo esto, ¿no? Es como que la hemos entendido mal y la estamos usando mal. Esta una. Otra, pensar también a nivel, también es un mensaje religioso, pensar que hay alguien fuera de nosotros que, bueno, que decide por nosotros. Claro que tampoco nos viven así, ¿eh? Pero es como esa idea de trasladarle el poder al otro, aunque sea algo que no tenemos ni idea de lo que es, ni lo hemos visto nunca. O sea, esa creencia detrás de quitarnos el poder que tenemos, que no digo que tengamos mucho poder, pero el que tenemos, no nos lo quitemos. Es buena. Al final, esta segunda que acabas de mencionar es para mí muy fuerte porque nos deberíamos hacer responsables de nuestros actos y de lo que causamos con ellos, ¿sabes? Porque si no no, es culpa del otro. Mm. Entonces, de esta manera controlamos mejor nuestra vida. A ver, que también ha sido necesario, ¿eh? O sea, si hemos sido así, es porque ha sido necesario. O sea, ahora hay millones de recursos para empezar a entenderte un poco, pero hace, te diré, 50 años atrás, no teníamos ni uno. O sea, hace 50 años atrás, ir al psicólogo era como, ¿what? Ya. ¿Vale? O sea, que también todo es comprensible y todo se puede entender, pero bueno, ahora podemos
ahora podemos ya salir de todo eso. ¿Qué son las constelaciones cuánticas y qué tienen de diferente en las otras? Las constelaciones familiares y las cuánticas vienen a ser lo mismo, con la diferencia de que cuando hablamos de constelaciones familiares nos quedamos en el peso del transgeneracional familiar. Familiar me refiero a tu propia familia, ¿no? De donde has nacido, con quien te has relacionado en esos primeros años de vida. En cambio, las constelaciones cuánticas incluyen esta información, pero incluyen mucha más información. Es decir, tú incluso ya cuando estás en una edad adulta y llevas años de trabajo personal y ya has sanado mucho todo tu sistema familiar, que no digo que se sane del todo, porque claro, el sistema familiar, si te vas para atrás, no sanaba nunca, ¿no? Pero cuando ya has hecho un trabajo importante en este sentido, aún quedan otros temas, ¿no? Que van como más allá de tu propia familia, de tu propia cultura, y que son como más universales, ¿no? Y ahí es como que entramos, yo les digo, las llamo constelaciones cuánticas, porque es como que entramos a otro nivel de información que nos ayuda más a entender lo que somos nosotros mismos, independientemente de nuestra cultura y nuestras reglas familiares. ¿Lo haríamos también a través de objetos? Bueno, puede ser a través de objetos o de personas. Sí, la técnica es la misma. Y de hecho, cuando tú vas a hacer una constelación, como consteladora, cuando tú vas a proponer una constelación, tampoco no sabes si vas a entrar directamente a un tema familiar o si ya no hará falta. Yo me he encontrado con constelaciones de personas. Aquí en Andorra me estoy encontrando con personas que llevan muchos años de trabajo personal. Entonces, ya directamente es que en las constelaciones salen otras imágenes, sale otra información que está muy desvinculada de su patrón familiar. ¿El éxito de una persona se puede ver influenciado o puede mejorarse cambiando nuestro lenguaje interno y los vínculos, es decir, las personas que nos rodean? Por supuesto, es la base. Es decir, cuando tú cambias lo que te dices, es cuando cambias tu frecuencia vibracional. Entonces ya entras a relacionarte con personas y en entornos, no con otra frecuencia, pero sí desde otro lugar. Y es cuando tu entorno y toda tu vida cambia. Es decir, claro, cuando me hablas de éxito, también vamos a mirar las dos caras, ¿no? Y vamos a sacarle el brillito de qué significa para ti el éxito. El éxito dependerá mucho de lo que busca una persona, ¿no? Sin embargo, entiendo que es esa plenitud, esa felicidad que cada uno busca, que será, algunos tal vez de buscar la riqueza y otros tal vez de vivir en el campo y estar felices y tranquilos, en paz, ¿no? Pero entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo yo, desde mi punto en el que estoy, llego a ese estado de éxito que yo puedo considerar que es éxito, ¿vale? Hemos mencionado el lenguaje interno y aquí me viene a la mente lo que es la PNL, esos detonantes o gatillos que me activan mi manera de ser o de reaccionar a estímulos externos, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo yo utilizar, por ejemplo, la PNL o cómo puedo utilizar esta herramienta para cambiar este lenguaje interno o estas reacciones que yo tengo a los estímulos de la vida? Bueno, primero que todo, la base es analizar bien qué significa para ti el éxito, ¿no? Ujú. Mira, aquí vamos a entrar en un tema interesante. Por un lado, esta palabra que también tiene las dos caras de la moneda, ¿no? Tiene el éxito que se ha promovido y que se continúa promoviendo, ¿no? Más enfocado en los logros materiales, Ujú. ¿sí? Entonces, este es un camino muy potente, porque cuando uno se enfoca allí, es como yo lo tengo claro, si yo entro en coherencia con eso, claro que sí, voy a conseguirlo y voy a tener éxito. La base está en cómo estás tú, en qué nivel estás tú en coherencia contigo mismo. Es decir, si yo no me juzgo porque quiero ser millonario, sino que además es lo que yo me merezco, porque mira, incluso te diría, pues mis antepasados eran millonarios, entonces a mí me toca ahora volver a ser millonaria, ¿no?
y me convenzo a ese nivel con esas palabras, con esos conceptos que yo le asocio a esas palabras, ¿no? Y con ese convencimiento y coherencia cuántica, voy a llegar allí, seguro. Lo único que me va a limitar llegar allí serán esas interferencias, esas vocecitas que dicen, esas vocecitas que dicen, pues a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor no te lo mereces. O a lo mejor no vas a conseguirlo o no tienes suficientes capacidades como para llegar allí. Entonces, esto te crea incoherencia. ¿Qué pasa? No llegas, o sea, no llegas a ese éxito. Pero luego está la otra cara, de la moneda, que dice, no, para mí el éxito es estar en paz. Estar tranquila, saber que he contribuido en algo en mi paso por la tierra y bueno, y voy a coger este camino. Pues bueno, es como que claro, primero para entrar en este concepto, ¿no? Que es como que reformularte mucho la idea que nos han inculcado del éxito. Luego puedes entrar en ese camino y seguramente pues será más fácil, más tranquilo, más gratificante. O no. Te voy a poner dos casos. Esa persona que quiere estar en paz, sin embargo, tiene que sobrevivir, tiene que trabajar y su día a día es muy estresante. Su trabajo no le gusta. Entonces, entran esos gatillantes de la sociedad que le disparan y dicen, hostia, eres un fracasado. Me estoy estresando. ¿Cómo rompemos esos gatillos? Es que es súper fácil. Estos gatillos son súper fáciles de romper, pero hay que ser listo. Es decir, tenemos que aprender a cómo sobrevivimos a la Matrix, ¿no? Aquí el sistema, entra en juego el sistema económico, sobre todo. Es decir, tanto gano, tanto gasto. Uh-huh. Y en el tanto gano, tanto gasto, pues nos podemos generar tantos gastos, ¿no? Y tantos ingresos como seamos capaces de. Entonces, la base, estar en la coherencia. Entonces, ¿cómo jugamos con esto, con este gatillazo, ¿no? ¿Qué dices tú? Pues primero, observando, ¿de dónde viene ese gatillazo? O sea, ¿cuál es la vocecita que te está diciendo no vas a tener suficiente? O que te dice, es que claro, si no puedo pagar la hipoteca, ¿vale? Primero, por un lado eso, ver de dónde vienen estas voces. Y luego, por otro lado, que es aquí entra mucho la creatividad, es, ¿puedes buscar una alternativa a este sistema económico, social, familiar? Porque a lo mejor no necesitamos comprar una caja de 300.000 euros. Esa persona que viene de una familia humilde y tiene esos bloqueos de que él no puede ser abundante, al menos a través de las constelaciones puede poner conciencia, ponerle foco con esas quietecitas, ¿no? Si tú le haces una constelación, su subconsciente revelará dónde están sus bloqueos, entiendo. Sí, es como que de repente te das cuenta de decir, ¡wala! Pero si esta creencia, este sentimiento que yo tenía de que soy pobre, no es mío. Y te liberas. O sea, automáticamente hay un movimiento inconsciente que hace que esa energía se libere. Esto es así, no me lo estoy inventando. O sea, el indicador en las constelaciones es cuando te dicen, uff, bueno, es que ya lo ves, incluso cuando estás haciendo la sesión online, ¿no? Y ves que le cambia la cara y hace, o sea, hay una liberación de esa energía informacional que viene del sistema familiar por un trauma vivido. Acabas de decir que lo haces online, entonces la otra persona está viendo, digamos, tus piezas y tú mueves por él las piezas. ¿Qué? Vale, él te dice, mueve esta pieza. Vale. Bueno, más que nada tú le vas guiando, ¿no? Vale. Porque tú, como acompañante de las constelaciones, entras también en ese campo y le vas diciendo, y tú también vas notando y vas percibiendo en cierta manera que esto también tiene que ver con el desarrollo de tu capacidad intuitiva o creativa, que es que entras a desarrollar esos campos intuitivos y conectas con esa información del campo cuántico que estás constelando y percibes como me da la sensación que este se movería, pero le preguntas al otro, ¿no? Para que no haya interferencias de tu persona. Te dice, ¿percibes que aquí habría algún movimiento? Y entonces dice, pues sí. Entonces haces tú el movimiento. Y si, en la que vas acompañando.
Si es en persona, soy yo el que mueve la ficha, ¿no? Si es en persona con Playmobil, sí, entonces ya mayormente es la persona que está constelando quien mueve las fichas, pero porque tú le vas acompañando y le vas preguntando, ¿moverías aquí? ¿Moverías aquí? Y hace el movimiento. Entonces, en el momento que mi subconsciente ha escogido una ficha, he puesto en conciencia ese bloqueo y lo liberas. Les has dicho Sí. soltando Realmente eso. el proceso que hay en esta liberación de emociones es como que tú, parte más inconsciente, ve la información, entra a nivel más corporal, esa información entra más a nivel corporal, tú la sientes, ¿sí? Es una información que está impregnando tu cuerpo, O sea, no es algo que esté allí. O sea, está allí, pero también está aquí, te está impregnando a ti. Entonces, esa información entra en tu cuerpo, tú la sientes y a través del lenguaje, porque las constelaciones también trabajan a través del lenguaje, de las frases sanadoras, se dice, traduces esa información en palabras y a nivel consciente las liberas. O sea, hay todo un proceso, no es así. Pero las liberas. Lo que pasa que este proceso, cuando llegas a ese momento, es pa. Ya. Y tú lo detectas y lo observas cuando te dice, uff, ese pone eso de encima. O es que ya en la cara ya lo ves, pero es que además lo expresan, ¿no? Y sí, realmente muchas veces es como que hay una liberación tan automática. Para trabajar, digamos, estos bloqueos o los diferentes temas que quieras tratar, entiendo que tú previamente, porque claro, mi subconsciente tiene que identificar ese problema en unas figuras. ¿Tú has escogido las fichas, las pitas que vas a poner en la mesa? Vale. Sí, primero que todo se escogen las figuras, pero se pide que sobre todo se escojan sin pensar, o sea, que se escojan más de manera inconsciente que consciente. Esa figura que a ti más o menos que despierta algo, dices, pues esta. Vale, es decir, que tú me pones aquí en la mesa unas cuantas y me dices, coge 10, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo les pongo unas cuantas, digo, ahora vamos a escoger una figura que te represente a ti. Vale, Ahora vamos a escoger una figura que represente a tu padre, vale. o a tu madre, o a quien sea. Aquí hablando de temas familiares, pero si yo quiero liberar otro tipo de bloqueos, no sé qué otros tipos de bloqueos has llegado a trabajar y qué ficha cogería o qué fichas pondrías para que mi subconsciente identifique ese problema en una ficha, ¿sabes? Bueno, los problemas son todos emocionales. Vale. O sea, es que si no tuviéramos emociones, no sé si tendríamos problemas. Pero bueno, los problemas vienen ya no emocionales, sino energéticos. Lo que pasa es que es una energía que se traduce en forma de emoción. Entonces, ¿qué pondrías? Emociones, lo que hemos mencionado antes, como in and out. Bueno, realmente lo que nos mueve son las emociones, ¿no? Y luego nos mete en bucles y en historias los sentimientos, que es la interpretación de esa emoción. Claro. Y en base a todo esto es con lo que trabajamos. Qué bueno, pues entonces ahí puedo liberar mis miedos. Si tengo miedos, puedo liberar mis miedos a través de estas fichas. Sí, bueno, puedes ver de dónde vienen esos miedos. Y al ver de dónde vienen esos miedos, pues como entender que no tienen sentido. Claro, quien sostiene las creencias y los pensamientos es la mente. Pero la mente tiene un funcionamiento lógico matemático. Entonces, cuando tú le descuadras esa base lógica matemática, la creencia Ya. se cae. Ese sentimiento lo rompes. Entonces, claro, aquí pasan otras cosas, ¿eh? Y es que si hay una serie de campos neuronales que sostienen una creencia, en el momento que esos campos se rompen, ¿no? También puedes entrar en un vacío, pero claro, es como una serie de neuronas que dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Sabes? Imagínate, ¿no? Ahora imagínate, yo que soy como mucho de imaginar, ¿no? Y de ver películas, ¿no? Ahora mientras te explicaba esto, me imaginaba pues una de estas neuronas, ¿no? Que se quedaba allí como, ¿y ahora qué? Aquí no hay nada, ¿no? Que es un poco lo que nos pasa cuando entramos en este proceso. Me viene a la cabeza ahora, por último, has mencionado de que
cuando quitamos una creencia o sacamos, digamos, ese concepto que tenemos tan arraigado en nosotros, esa neurona queda coja y tienes que buscar una alternativa. Entonces, me viene, imagina un ser, una persona que pierde a un ser familiar querido y está muy arraigado esa persona. Entonces, le cuesta mucho superar ese duelo porque no ha encontrado, digamos, otra vía para encajar con eso. Esto pasa cuando hay un fallecimiento, esto pasa cuando hay separaciones que no están hechas de mutuo acuerdo. Esto pasa incluso cuando los hijos se van de casa. Eso pasa cuando pierdes un trabajo. ¿Por qué? Porque tu campo, tus conexiones te conectan con eso de afuera. Porque se ha construido una realidad en base a lo que tienes fuera. Porque eso que se va, que puede ser una persona, un trabajo o incluso el coche, cuando ya haces ese proceso de desconecto de esto y conecto a mí, es cuando has acabado de hacer el duelo. Vale. O sea, que tienes que conectar contigo mismo para, digamos que... Bueno, también puedes conectar con otros. Por ejemplo, tú te puedes separar de alguien y al cabo de un año estar con otra persona. O no, o tener pérdidas, ¿no? Y como compensarlas, buscar la manera de compensarlo para no sentir ese dolor. O sea, alternativas de todas las que quieras. Pues me ha gustado. Pero yo creo que la mejor que yo conozca es esta. A lo mejor hay otras que no conozco. Me ha gustado mucho la de conectar contigo mismo. Al final, pero sin embargo, ¿cómo lo hago? Bueno, al final todas las pérdidas y los duelos son una oportunidad para conocer lo que es la felicidad real, de lo que hablábamos antes, ¿no? De esa felicidad que te conecta a otro nivel, a otras frecuencias, que no son tan dependientes, ¿no? Dependientes del apego, de lo que haga el otro, de lo que el otro me aporte, de lo que me aporta un trabajo, Aquí viene lo que me has dicho antes, que no dependamos de los demás y busquemos las causas sobre lo que nos pasa fuera de nosotros, que nos centremos en nosotros. Bueno, a ver, tampoco no digo no hagas eso, porque en cierto modo es inevitable, nos han educado para eso, para ser un personaje, ¿no? Con ciertos atributos, ¿no? Y bueno, mostrarnos en sociedad según lo que sabemos hacer y todas estas cosas, y también mucho según lo que tenemos. Ya. Entonces, claro, nos lo creemos tanto que si eso no lo tenemos, pues somos infelices. Ya. Pero la experiencia también te va mostrando que realmente no es así. O al menos en mi caso ha sido así. La experiencia es como que me ha demostrado que todas las ideas se pueden ir desmontando para entrar en la sala de la otro tipo de felicidad. Pues lo vamos a dejar por aquí. Muchas gracias, Montse, por estar aquí y contarnos lo que haces. Y nada, dejaremos los enlaces en la descripción de tus redes sociales y de todo lo que tengas cuando se publique el vídeo. Gracias a ti por el ofrecimiento, ¿no? Y por el trabajo que también estáis haciendo de difundir pues toda esta información, ¿no? Y que llegue a la gente. Perfecto. Pues gracias.